y gerente general del consorcio Seguridad Jurídica. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Otra vez, grato verlos a todos por aquí. Nos acompaña como cada lunes José Lo Andrade, quien es analista económico y político. Un placer, José Lo. Buenas tardes con todos. Estamos ya en la píldora roja, así que pilas. Y hace su presentación en nuestro programa Django Wu Erazo, quien es coordinador de Estudiantes por la Libertad. Bienvenido a la píldora roja. Muy buenas tardes, muchas gracias Gustavo y a todos los que nos escuchan por la invitación. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Existe mucho interés alrededor del mundo por la Alianza del Pacífico. Este es un grupo de países latinoamericanos que ven en el libre movimiento de bienes, servicios, capital y personas una oportunidad para alcanzar el desarrollo. A diferencia de la CELAC, la UNASUR, el ALBA y otra multitud de foros que dicen buscar la integración regional, pero no pasan de ser y hacer cumbres, la Alianza del Pacífico es un bloque que sí toma acciones concretas. Hoy en la Píldora Roja analizamos la gran oportunidad que representaría para el Ecuador el participar de la iniciativa de liberación comercial más importante del continente americano en décadas. La Alianza del Pacífico cuenta con ventajas competitivas en sectores como minería, recursos forestales, energía, agricultura, pesca, la industria automotriz, pero también manufactura. Estos son algunos sectores donde el Ecuador también tiene un enorme potencial. En un minuto y de manera muy concreta quisiéramos saber cómo podría beneficiarse el Ecuador al formar parte de este bloque. Bien, algunas de las ventajas que tendría Ecuador son las más obvias, ¿no? El integrarse comercialmente con países como Chile, México, Colombia, Perú, que actualmente ellos combinados forman cerca del 46% de las exportaciones de toda América Latina y el Caribe, sería muy beneficioso. Hay algo en especial por lo que Ecuador sería perfecto para esta alianza, tanto una relación ganar-ganar, en la que se beneficiarían estos cuatro países y otros países también, y se beneficiaría muchísimo Ecuador. Y es el hecho de que Ecuador tiene ciertos productos clave que son número uno en calidad actualmente, otros que lo fueron pero han perdido importancia, por ejemplo el banano. El banano de Ecuador en décadas pasadas fue extremadamente apreciado, pero ha perdido competitividad con banano de otros países como Costa Rica, por ejemplo. Sin embargo, temas como flores, cacao, en realidad también la atracción turística que es Ecuador al tener las Galápagos y también el momentum que tuvo gracias a su reconocimiento internacional como el país con mayor diversidad por kilómetro cuadrado, haría que estos otros países tengan ciertas facilidades para venir a Ecuador, a traer negocios hacia Ecuador y también para que Ecuador pueda hacer negocios. Ecuador tiene una desventaja, si queremos verla como una desventaja, y es que es un país muy pequeño. Entonces necesita esas alianzas comerciales porque no podemos ser autosuficientes, no somos un país con una gran extensión territorial y también somos un país poco industrializado, en donde todavía nosotros no podemos hacer muchas cosas, no podemos construir nuestros propios autos, hacer nuestra propia maquinaria. Y las pocas cosas que hacemos bien, las hacemos muy muy bien, y son cosas que son atractivas para estos cuatro países y para otros países en el mundo. Entonces, esta ventaja es sumamente importante, considero yo, y sería una de las primeros puntos clave en los que Ecuador debería centrarse. Bueno, para empezar mi intervención, uno viene acá a nutrirse de conocimiento y sobre todo información, ¿no? Eso es lo bueno de compartir la mesa con gente tan inteligente como panelistas. Bueno, buenas tardes, yo soy Francisco Icaza. Mi opinión respecto a la Alianza del Pacífico, bueno, primero que nada es una gran oportunidad para el Ecuador, porque desde hace una década alguien entendió muy mal el concepto de abrir Ecuador al mundo. Claro, alguien completó la frase con abrir a Ecuador al mundo del crimen internacional, pues, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahora, y no es así, ¿no? Hay que abrir Ecuador al mundo desde el punto de vista comercial, porque durante la última década de gobierno que tuvimos, la apertura, la única integración, política de integración y apertura internacional que tuvo el Ecuador fue de índole ideológico, ¿no? Con desperdicios como lo fue la UNASUR. Cuando las integraciones son políticas e ideológicas, son fieles a su naturaleza, son fieles a la naturaleza de que son consumistas de por sí. ¿Y qué tenemos ahora? Un elefante blanco llamado el edificio de la UNASUR con una inversión de casi 40 millones por parte del Ecuador, ¿no? La Alianza del Pacífico realmente es una gran oportunidad para el Ecuador, que según lo que se ve y se prevé va a ser de aquí a unos años en caso de darse este paso por parte del Ecuador.
y la Alianza del Pacífico tiene elementos muy interesantes. Sobre todo compensa lo que pudo haber sido alguna vez las fallidas negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que es el antecedente más directo que tenemos a la Alianza del Pacífico, ¿no? Y en esta Alianza del Pacífico, que le integran países fuertes de Sudamérica como Colombia, como Perú, bueno, México de alguna forma, y Chile, ¿no? Han integrado, y esto es una parte muy importante, el mercado integral latinoamericano, integrar las bolsas de valores de estos países. Porque si bien no tienen la fuerza cada uno de la Bolsa de Valores de Wall Street, digamos que integrando un mercado común de valores latinoamericano, se juega una opción muy favorable en el mercado bursátil internacional en este sentido. Así que entre tantos otros beneficios que puede significar para el Ecuador como apertura comercial, yo creo y yo lo veo desde mi punto de vista como algo muy favorable para el Ecuador. Ok, les comento que yo hace unos días estaba dándome una vuelta por Buenos Aires y conversaba con un amigo peruano, con Héctor Ñaupari, un representante de esta corriente liberal latinoamericana, que mencionaba pues que en Perú efectivamente estaban por firmar algún acuerdo que todavía faltaba con Centroamérica. Y yo les pregunté, bueno, ¿y cuántos tienen, Héctor? Y él me dijo, los tenemos todos. O sea, ya una vez que obtengamos este acuerdo con Centroamérica, ya no queda nada. Bueno, ¿y cómo van las cosas en Perú? Pues van súper bien, la verdad es que las cosas van avanzando, las cosas son baratas en Perú, y de hecho, y esto es algo que debería notar la gente cuando hablamos de acuerdos comerciales, es que los acuerdos comerciales traen atados un sinnúmero de reglas que le dan institucionalidad al país. Si no, fíjense que después de una década también de acuerdos comerciales en Perú, después de todo este periodo, digámoslo así, de hacer la tarea que se debió haber hecho también en Ecuador, pues hoy por hoy el mismo, un presidente acaba de caer en Perú, comprobándose que los acuerdos comerciales y el progreso económico empujan, como quien dice, las cosas hacia un mejor sistema de reglas e institucionalidad. Entonces, vamos, ¿Ecuador qué es? Es la tortuga latinoamericana, así debió haberlo dicho el expresidente Correa, o el cangrejo latinoamericano, o la tortucangrejo, porque la verdad es que avanza lento y de remate suele avanzar en dirección contraria a la del progreso. ¿Qué tenemos que hacer? Efectivamente, firmar una alianza Asia-Pacífico, porque es allá donde están mirando las sociedades que crecen, las sociedades que prosperan y las sociedades que ven mercado. A veces se pregunta a la persona que se encuentra allá afuera en un pequeño comercio, ¿dónde está la gente que puede comprar en mi negocio? ¿Por qué diablos no vendo? ¿Qué pasa que no hay gente con dinero? Pues señores, del otro lado, ya mirando a esos otros países que son parte del mercado natural de este acuerdo, pues ahí es donde está el poder adquisitivo, ahí es donde está el poder de compra, ahí es donde están los clientes. Así que en lugar de estar mirando a 13 o 14 o 15 millones de ecuatorianos que no tienen dinero porque el socialismo del siglo XXI los arruinó, deberíamos estar mirando a mercados crecientes y muy numerosos, pues ahí está, yo diría, el futuro de América Latina. Yango. Muchas gracias. Me parece muy interesante tu comentario, Joselo. Precisamente yo ahorita vengo del aeropuerto dejando un pariente de mi padre chino, que él es importador. Ha vivido en Panamá y en Costa Rica. Y precisamente nos estuvo visitando y comentaba acerca de la libertad de comercio que le hace falta mucho a Ecuador. Mucho en temas de libre comercio. Entre los beneficios, analizando lo que es la Alianza del Pacífico, existen beneficios directos para Ecuador, como por ejemplo la inversión directa, extranjera, privada y no petrolera, que es importante para empezar a dejar de depender del petróleo. Y esta inversión directa privada da como resultado más empleo, tanto para personas con títulos preparadas en este país, que no hay, por ejemplo, algo que me decía el señor era que aquí hay universidades, hay ingenieros, pero no hay fábricas donde van a trabajar. Va a haber más empleo, más ventas, y por lo tanto más impuestos para el Estado. Que si queremos tener un Estado gordo, al menos dejemos que el pueblo pueda trabajar y tener los bolsillos gordos para que podamos sostener un Estado que quiera dar más empleo en el sector público. Becas universitarias que ya se están dando en lo que es la Alianza del Pacífico, estuve averiguando. Inclusive tengo amigos que son becados en la Alianza del Pacífico, y otros tengo amigos que también son pasantes en temas de Alianza del Pacífico, que no son de Ecuador, porque Ecuador aún no es parte, pero ya hay beneficiados en el tema educativo.
Por lo tanto, la Alianza del Pacífico no es una alianza que solamente beneficia al que es importador o exportador. La Alianza del Pacífico es una alianza que beneficia al país como tal, tanto económico, educativo, social y diferentes ramas más. Mira, yo quisiera decir algo así rápido, ¿no? Se suele decir, hay el gigante asiático, se suele decir China, se suele decir, la próxima potencia global va a ser China. ¿Y cuántos acuerdos estamos nosotros suscribiendo con ese gigante? Ninguno. ¿Y por qué no nos montamos en el Acuerdo Asia-Pacífico? No sé. O sea, si queremos hablar de los grandes, tenemos que juntarnos con los grandes. Nos pasamos hablando, o más claro, mucha gente se pasa diciendo que sí, que China, que es el próximo líder, que va, no sé, a opacar a media humanidad. Y sin embargo, cuando decimos, oye, pero hay un acuerdo que haría posible las relaciones comerciales totalmente francas y abiertas con China y Ecuador, no, pues eso que lo hagan los peruanos, eso que lo hagan los colombianos. Qué casualidad, los peruanos y los colombianos están viviendo muy bien y están pasándola bien. Mientras tanto, acá, pues, no sé, 6 de cada 10 ecuatorianos están en subempleo o algo por el estilo. El presidente Moreno ha indicado que se estudiará la posibilidad de integrarse a la Alianza del Pacífico después de que los presidentes de Perú y Chile invitaran a Ecuador a ser un miembro activo. Mientras tanto, países como Canadá, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y Singapur se encuentran en negociaciones para integrarse en la Alianza del Pacífico, pese a que esto es una iniciativa latinoamericana, valga la redundancia. Entonces, lo que quisiera consultarles es qué pasos debería seguir el Ecuador para acelerar su ingreso a este importante bloque. Y con esto, pues, abrimos el debate. Hay ciertas condiciones que deben cumplir los países que quieran ser parte de la Alianza del Pacífico. De hecho, hablando de que el tema es un tema latinoamericano y el mismo nombre lo llama Alianza del Pacífico, supe que Argentina quería formar parte de la Alianza del Pacífico y fue como que, oiga, pero su país es del Atlántico, pues, ¿cómo va a ser? Claro. Pero no importa, de todas maneras, eso es lo bonito de las integraciones, son bastante inclusivas. Pero ahora que se ha hecho el anuncio de que, por ejemplo, países como Singapur, que no es más grande que el Guayas, una pequeña isla, pero es una de las economías más libres del mundo, uno de los países más prósperos y avanzados que hay, quiere pertenecer a esto, además de Australia, que es un país y un continente al mismo tiempo, y es un país gigantesco, extremadamente rico, con políticas liberales, tienen todos en común, Nueva Zelanda también, que tienen políticas de economías y prácticas comerciales muy abiertas. Entonces, el primer paso que Ecuador debería dar a esto es abrirse comercialmente. Esperábamos, supusimos algunos de nosotros que de pronto Lenín Moreno, su rebeldía hacia su pasado en Alianza País y hacia las políticas de Rafael Correa, daría un paso distinto, pero las últimas medidas económicas revelaron que no lo ha hecho. No va a subir aranceles hasta el mismo techo nuevamente y no estamos dando un paso económicamente hacia eso. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Probablemente sería cambiar de presidente o cambiar de ministros o cambiar de mentalidad, pero es algo que lastimosamente mientras estamos aquí sentados conversando de eso, es algo que sigue sujeto a la voluntad del Estado o de quien esté tomando decisiones en el gobierno, en el Estado. Entonces, probablemente yo creo que hay algunas alternativas, pero la primera sería, y la más obvia, sería cambiar estas políticas, comenzar a caminar lejos de ellas y tratar de imitar las políticas que tomaron países que hoy pertenecen a la Alianza del Pacífico o están aspirando a ser parte de este bloque. Bueno, en mi opinión, el Ecuador, el primer gran paso que tiene que dar, y esto lo digo con sustento legal y dado los antecedentes legales que ha habido, es ofrecer seguridad jurídica interna e internacionalmente. Ojo, ¿no? Porque el Ecuador no ha sido conocido últimamente por respetar muchos tratados internacionales. ¿Qué seguridad puede brindar el Ecuador a nivel mundial, a nivel regional, si es uno de los países que menos ha respetado tratados internacionales firmados anteriormente? Desconoce deudas internacionales, desconoce tratados internacionales. O sea, Ecuador es un país que no ofrece seguridad jurídica desde ningún punto de vista, a nivel nacional e internacional. Entonces, el primer paso, sea cual sea el gobierno del que estemos hablando, que tiene que dar es un bloqueo y digamos una especie de veda de cambio de leyes, porque aquí las leyes cambian de acuerdo a las circunstancias, cambian de acuerdo al estado de ánimo del presidente, cambian de acuerdo al estado de ánimo de los asambleístas. No, el empresariado ecuatoriano, porque empezamos de lo micro a lo macro, ¿no? Y esto es un tratado comercial, y para tener un tratado comercial eficiente se necesita menos políticos y más comerciantes. Y son los comerciantes los que primero deben tener garantías, son los comerciantes los primeros que deben tener seguridad jurídica.
El Ecuador lo que tiene que hacer es comprometerse de una forma seria con el empresariado, con el sector comercial ecuatoriano, a no cambiar las reglas tan seguido, a no cambiar las reglas del juego tan seguido. Entonces, ese creo que sería el primer gran paso, ofrecer seguridad al empresariado y a la comunidad internacional, ofreciendo respeto a las normas internacionales. Bueno, fíjate que lo que tú acabas de decir es bastante importante, pero la verdad es que hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que una legislación interesante salió del Congreso? O sea, ¿cuándo fue la última vez que escuchamos de alguna buena noticia legislativa que digo, oye, ¿sabes qué era lo que estábamos esperando? Llevábamos una década esperando ese tema, sí, 5 años hemos venido trabajándolo y al fin salió. Difícil. Entonces, dado que, no sé, hay ausencia de legislación que funcione, dado que existe ausencia de legislación pro mercado o pro positiva o pro Ecuador, lo que necesitamos es adoptar legislaciones ya que sí existen dentro de un acuerdo comercial. Porque al final del día, cuando tú estableces un acuerdo comercial, adoptas un sinnúmero de reglas ya de las cuales formas parte suscriptora. Es un acuerdo que no solamente dice, señores, aquí van a comerciar, sino que hay todo un juego de leyes ahí, un espacio normativo que dice dentro de qué tablero y en qué cancha y bajo qué reglas vamos a jugar. Y como sabemos que en el Ecuador las reglas de juego están mal escritas, ya tienen al árbitro en contra de los jugadores, en contra del director técnico y en contra de cualquiera que guste del fútbol, pues lo único que nosotros debemos esperar en este momento es decir, bueno, dado que nuestras reglas de juego apestan, adoptemos reglas de juego internacionales, adoptemos normas internacionales que vienen precisamente incluidas dentro de los tratados internacionales. Entonces, un acuerdo como una alianza del Pacífico, nos permitiría a nosotros adoptar un sistema que no tenemos, ¿ya? Y que difícilmente va a salir del Congreso ecuatoriano, y sobre todo mientras existan correístas y morenistas ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que Ecuador ha tenido no solamente 10 años, pero voy a decir estos 10 años porque han sido los más fuertes, tanto en prensa, tanto en publicidad. Este bichito del socialismo que ha hecho causar más estatismo, que se aleja del libre mercado. Un bichito que ha dicho no, que ha disfrazado el aumento del poder estatal de socialismo, de bienestar para el pueblo. Incluso de manera académica, en las universidades de este país, tanto en economía, en leyes, enseñan al estudiante a proteger al Estado del monstruo de la economía privada. En eso está. Le preguntamos a un economista en qué se basa la economía. Bueno, pues para hacer crecer la economía del Estado. Nos vamos a estudiantes de leyes. Por ejemplo, tengo alrededor de unos 15 muy buenos amigos con los cuales siempre salimos a conversar temas de leyes, abogados, y me cuentan que en la academia todo es a favor del empleado y a favor del Estado. Nunca no hay, incluso la ley es con el nubio pro operario. No hay seguridad jurídica, como lo mencionó Francisco, discúlpame. No lo hay. Y el problema viene de la academia por estos 10 años y antes del lavado de cerebro, de que tenemos que protegernos del monstruo de lo privado, cuando lo privado es una tienda. Cuando hablamos de negocios privados no estamos hablando de una empresa de $100 millones. Estamos hablando de una empresa, de una tienda que luego puso 2, puso 3. No estamos hablando de que el tipo es millonario. Estamos hablando de un tipo que está ganando que $500 al mes quizás, $1,000 al mes. Cuando gane 1.500 quizás contrata un ayudante en el cual tiene que liquidarlo, darle beneficios que ni siquiera el propio jefe o dueño lo tiene. Estamos hablando de que Ecuador tiene que abrirse a políticas de libre mercado que no ha estado acostumbrado, y peor aún en estos últimos 10 años que recién pareciera que nos estamos alejando, pero no. Justamente para ingresar a la Alianza del Pacífico tú tienes que firmar tratados de libre comercio con los países miembros de la Alianza. Y esto es como requisito previo a integrarte en el bloque. Entonces, la serie de pasos que hay que dar son varios y digamos, ha perdido mucho tiempo. Hay que ser muy agresivos. Pero que nadie se confunda cuando hablamos de alianzas y acuerdos entre vecinos y vaya a entender UNASUR y ALBA y cosas por el estilo. Esos acuerdos no sirven para maldita sea la cosa. O sea, lo único que han hecho es colaborar para que el chavismo y el revolucionarismo y toda esa cosa socialista del siglo XXI pues termine de atrasar a América Latina. Esos son los acuerdos que debemos dejar de lado. Esas son no sé, en los entornos de lo que debemos salir y corriendo,
¿ya? Y debemos irnos hacia el entorno pues de los países que están progresando. ¿Cuáles son las economías que más crecen en América Latina? Qué casualidad, algunas de las que están formando parte de la Alianza del Pacífico. Los principios de la Alianza del Pacífico son libertad de circulación de bienes, de servicios, de capitales y sobre todo de personas. Entonces, es libertad económica. Claro, y efectivamente, de hecho, por ejemplo, temas como la UNASUR fueron espacios ideológicos que lo que pretendían era, no sé, tomarse el espacio natural de un acuerdo comercial de esta naturaleza, de una alianza de esta naturaleza, para luego decir, no, si lo que necesitamos es integración latinoamericana. Sí, integración latinoamericana, la comercial, hasta la política si quieres, pero no esa integración que era la venta de una franquicia donde había pues toma de poderes, toma de entidades de control, no sé, ausencia de libertad de expresión y todas esas cosas. Y lo único que hacían era respáldame tú que te respaldo yo, porque tarde o temprano nos van a querer echar. Entonces, de ese tipo de alianzas tenemos que alejarnos y tenemos que unirnos a las alianzas que sí dan lugar al progreso. ¿Por qué? La gente se pasa preguntando ¿por qué no hay empleo? ¿Por qué no hay más empresas en el Ecuador? ¿Por qué no llegan las inversiones? Pues, señores, entre otras cosas, porque no tenemos acuerdos comerciales que valgan la pena. Y el único acuerdo comercial que tenemos es el acuerdo con la Unión Europea, y gracias a Dios. Y tarde, mal y nunca, pero llegó muy a pesar del gobierno anterior. Entonces, ahora sí tenemos que ir por la línea de los acuerdos adecuados, ya para solucionar, señora, escúcheme bien, el problema de su hijo que está estudiando en la universidad. Porque cuando él salga va a requerir de un trabajo, y ese trabajo va a existir cuando nosotros tengamos este tipo de acuerdos. Una de las razones por las que es importante esa alianza y por la que le doy totalmente la razón a José, no hubieron realmente, no se cumplieron las metas integracionistas de estos países es porque efectivamente los acuerdos eran ideológicos. Tanto es así que, por ejemplo, países que forman parte de estos bloques ideológicos o estos bloques incluso entre países vecinos tomaban medidas como las que tomó Argentina con Paraguay de poner un muro fronterizo, y también el infame muro fronterizo que puso el expresidente con Perú, diciendo que eso no era un muro que mancillaba la integración de nuestros pueblos latinoamericanos, sino que lo hacía era porque los comerciantes ecuatorianos estaban quejando de que los peruanos vendían más barato porque se había apreciado el dólar. Entonces, debido a eso, nuestros productos eran más caros y era el deber implícito del gobierno proteger los intereses de los comerciantes, por lo tanto iba a poner un muro que no significaba que no había integración entre nuestros pueblos. Pero es que, ¿cómo se te ocurre poner un muro con otro país? En Argentina pasó lo mismo con el mismo asunto, pero por asuntos también comerciales y turísticos. Entonces, esta llamada integración nunca existió. Pero ha existido en países, y yo tengo esta experiencia de primera mano. Yo viví en Perú 2 años, entre 2008 y 2010. Y fue una experiencia maravillosa. Pero cuando llegué a Perú en 2008, estuve viviendo en el norte de Perú. Era un pueblo francamente miserable. Vivían en una pobreza extrema. De hecho, una de las instrucciones, fui misionero allá, y una de las instrucciones que teníamos allá era, por favor, nunca rechacen comida, porque es una ofensa inmensa. Yo me preguntaba por qué, y me decían, es que cuando si alguien te ofrece comida, te está ofreciendo la mitad de su vida. O sea, son muy pobres, créeme. Si te ofrecen comida, es porque están dejando de comer ellos. Así de grave era la situación. Y cuando volví a visitar 5 años después, ellos no solamente tenían 5 centros comerciales en esta ciudad que visité, en Piura, sino que también tenían productos de ciertas marcas ecuatorianas más baratas allá que acá, porque ahora esas marcas ecuatorianas estaban produciendo en Perú, tenían sus fábricas allá en Piura. Habían convertido esos desiertos inmensos, estaban cultivando camote, tenían plantaciones enormes, y me pregunté cómo lo hicieron, cómo rayos lograron cultivar en el desierto. Y me dijeron, bueno, fue muy sencillo. Gracias al acuerdo con la Unión Europea vinieron científicos europeos que analizaron el suelo y se dieron cuenta de que ciertas prácticas que estaban haciendo en Medio Oriente también se podían adaptar acá, y comenzaron a hacer productivo el suelo que creíamos que no era productivo. Hicieron una cosa fantástica, y también tenían moles, tenían Starbucks, recuerdo que la primera vez que llegué a Piura tuve una experiencia muy graciosa, porque mi primer día libre me dijeron, ¿qué quieres hacer? Y yo dije, bueno, no sé, podemos ir a comer KFC, y todo el mundo se mató de la risa y me dijo, aquí no hay ni pollos pío pío y tú quieres comer KFC, déjate de notas. 5 años después les pregunto a alguien, bueno, ¿y qué podemos hacer? Me dice, no sé, mi hermana está trabajando como mesera en Starbucks, entonces si quieres puedes ir a tomar algo allá. Yo, Starbucks no hay ni en Ecuador, y hay aquí en Piura. Habían 3. Y fue extraordinario, porque también jóvenes a los que yo había conocido en 2010, que tenían 14, 15, 16 años, y yo les preguntaba, ¿qué van a hacer cuando crezcan? Me decían probablemente, no sé, ir a Lima a probar suerte, alquilar un cuarto compartido con otras 6 personas, a trabajar de obrero en alguna construcción que me necesiten. Habían pasado estos 3 años, me los encuentro de nuevo y estaban trabajando como meseros en un restaurante, estaban trabajando como administradores, estaban estudiando en una universidad local. La calidad de vida de ellos
se disparó gracias a estas inversiones. Y yo lo vi de primera mano, he visto cómo se transformó la vida de gente muy pobre. Tanto así que discutíamos con ellos, una vez con una amiga discutíamos el hecho de que le dije que acá los televisores estaban muy caros por los aranceles. Y me decía, acá también tenemos un problema, pero es al revés. Y me dice, y también nos irrita. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque los precios bajan y bajan y bajan y bajan. Entonces yo me compro un televisor en $600 y resulta que a los 2 meses está en 400. El mismo. Y dice, por eso no sé. Y me da rabia, me dice, porque pude haber esperado 2 meses y me compraba el producto más barato. Yo le decía, no, acá tuvimos que esperar y la cosa se triplicó. Entonces, esos eran como que los problemas del primer mundo que vivía Perú. Imagínate, un país que siempre estuvimos nosotros Lo que acaba de decir Juan distancia. Carlos es fantástico, ¿no? Porque es una experiencia que ya se está viviendo en América Latina. Hoy casualmente contigo estábamos conversando acerca de lo que sucede en Estados Unidos. Vas en una tienda, compras algo, no sé, en $10 y luego cruzas la calle y encuentras en una tienda diferente o en la misma eso en un menor precio. Entonces tú dices, diablos, acabo de meter la pata comprando caro. Y no, pues fácil, en una economía del primer mundo tú puedes cambiar eso de inmediato, por último te dan vuelto. Ya, es algo que estamos reprisando según lo que te escucho, la verdad no es la primera que lo escucho. Es algo que está sucediendo en Perú, una economía que tomó esa vía, que tomó la vía de la Alianza del Pacífico, vía que por cierto Ecuador no ha tomado, señores. El único acuerdo comercial que tenemos es con la Unión Europea y esto es, y para aquellos que le siguen la pista al indicador whisky, yo se lo seguía semana a semana, ya cuando llegó el gobierno de la Revolución Ciudadana, una botella de whisky 12 años costaba $35, y cuando llegamos al punto más álgido de los aranceles y salvaguardias, pues esa misma botella costaba en Ecuador $110. Una vez que llegó el acuerdo con la Unión Europea, ¡pum!, bajó a 50. O sea, de 110 bajó a 50. Y eso es comprando la cara, existen otros lugares. Pero en todo caso, llegó a 50, solo con un acuerdo comercial. Imagínense cómo podría haber sido la cosa si hubiésemos firmado más acuerdos comerciales. Antes de concluir nuestro programa de hoy, es importante que recordemos algunos datos sobre la Alianza del Pacífico. En el 2016, la producción total de este bloque contribuyó al 3% de la producción mundial. En América Latina y el Caribe, este bloque representa el 39% del Producto Interno Bruto, atrae el 25% de la inversión extranjera directa y engloba el 46% del total exportado en la región. Desde la conformación de esta alianza, el bloque ha tenido un crecimiento económico, escúchenme bien, del 16%, es decir, el doble del crecimiento de la región. Por ello, formar parte de esta alianza debe estar dentro de las prioridades de la política comercial del país y por lo tanto es necesario tomar acciones inmediatas. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en La Píldora Roja. Continuaremos conversando como cada semana sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero en nuestras siguientes emisiones. A nombre del panel se despide de ustedes Gustavo Izurieta. Hasta el próximo lunes. Hasta luego.